Saludamos con mucho cariño a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario, serie Y será predicado este Evangelio del Reino, volumen 6, la nueva ley del reino de los cielos, autor Pedro Dong. Semana 4, día sábado. Lectura bíblica, Deuteronomios capítulo 18, versículos 19 al 22. Disfrutamos juntos con oración. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Señor Jesús, profeta, aleluya, profeta les levantaré, amén, de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, Señor Jesús, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aleluya. Deuteronomios capítulo 18, versículo 18. Hoy presentamos la diferencia entre el profeta de Dios y los falsos profetas. Hoy veremos una gran advertencia del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. Esta porción, el Señor nos enseña que podemos discernir a los falsos profetas por sus frutos. Solo descubrimos la especie de un árbol cuando da frutos. Con relación a la palabra profética, ocurre lo mismo. Si queremos dar buenos frutos, debemos conocer la palabra que nos llevará a producirlos. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8, se menciona el don de profecía, el cual significa que el profeta de Dios profetiza cuando recibe una dirección que proviene directamente de Dios. Quien enseña debe enseñar conforme a la profecía dada por el profeta que recibió la revelación directa de Dios. Y quien exhorta igualmente necesita seguir la palabra del profeta y la enseñanza de quien enseña. Esa es la palabra que debe usar para exhortar. Todo comienza con la palabra del profeta. Por tanto, si queremos producir buenos frutos, necesitamos identificar quién es el profeta. Esa es la razón por la cual el Señor Jesús nos advierte contra los falsos profetas. Un verdadero profeta que recibe una revelación directa de Dios no tiene el derecho de hablar sus propias palabras, sino apenas lo que Dios le ordene. Leíamos recién Deuteronomios capítulo 18, verso 18. De todo lo que ese profeta habló y que vino directamente de Dios y que no quisimos oír, Dios mismo nos pedirá cuentas. Él verá si estamos oyendo y practicando adecuadamente sus palabras y nos demandará eso. Pero si el profeta habla algo que Dios no le mandó hablar, él sufrirá las consecuencias. Por tanto, ¿cómo podemos identificar si las palabras habladas por un profeta vienen o no vienen del Señor? Pues, por los frutos. Si la palabra del profeta o que el profeta habló vino del Señor, ésta se cumplirá. Señor Jesús,
Deuteronomios capítulo 18, versículos 21 y 22. En estos últimos años, toda la palabra profética se ha cumplido. Damos gracias a Dios por eso, porque todo fue potenciado. El colportaje, los misioneros que salen a predicar a las calles, el avanza joven, las hermanas que están conectadas, el trabajo de la red de cuidado, en fin, todo eso fue potenciado y hoy estamos ganando muchos contactos nuevos todos los días. Todos pueden salir y predicar el evangelio del reino, sin importar si somos o no esos misioneros o colportores. Todos podemos salir y orar por las personas, hacer el colportaje que hacen los misioneros por una hora u ocasionalmente para ejercitar nuestros dones. Además, tenemos el Expolibro, que también fue revitalizado, y el Señor nos obsequió 3 grandes trailers que ya han viajado por todo el país. Todo fue fruto de la comunión y de la acción de la palabra profética en nuestro medio. ¡Aleluya! Pues queríamos retomar la carga del Expolibro, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces aparecieron aquellos 3 trailers con un costo muy bajo que después de ser remodelados comenzaron a circular. Eso animó a los hermanos de Paraguay, también animó a los hermanos de Argentina y a los hermanos de Chile a crear también sus propios expolibros. En los Estados Unidos compramos una casa rodante que está pasando por una pequeña transformación y pronto comenzará a recorrer también el país. No podemos perder el tiempo. El Señor está volviendo y queremos producir muchos frutos para Él. ¡Aleluya! Por tanto, querido lector, si la palabra hablada por el profeta no se cumple, es porque no viene del Señor. El Señor Jesús aplicó ese principio en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36. Los frutos son la confirmación de Dios. Dios mismo aprobó a Jesús y por medio de él operó maravillas, operó prodigios y señales. Hechos capítulo 2, versículo 22. Esos son los buenos frutos que demuestran que la palabra y el profeta proceden de Dios. También los colportores o misioneros disfrutan de la palabra profética y la usan para contactar a las personas, para orar por ellas y también para sembrar los libros que hablan acerca del Evangelio del Reino. Todo eso es el cumplimiento de la palabra profética. Ellos tienen muchas experiencias de maravillas, de señales y también de prodigios cuando predican el Evangelio. Muchas veces encuentran a personas desesperadas en situaciones de completa confusión. Pero la palabra de Dios y la oración llegan en el momento oportuno. Entre nosotros han ocurrido diariamente grandes maravillas, grandes señales y grandes prodigios. Por eso podemos confirmar que esa palabra proviene de Dios. ¡Aleluya! Alabamos al Señor por su palabra, que se siga cumpliendo todos los días en cada uno de nosotros. Pregunta para hoy: ¿cómo podemos distinguir entre el profeta que habla genuinamente por Dios
y el profeta falso? Señor Jesús, sean todos muy bendecidos.